Una niña pequeña golpeada por su tía y abandonada sangrando en la nieve hasta que un ángel del infierno la encontró. El viento invernal aullaba fuera de la pequeña cabaña de Maggie, sacudiendo los cristales de las ventanas como espíritus inquietos que buscaban entrar. Ella se quedó de pie junto a la ventana de su salón, ajustándose el gastado cardigan alrededor de los hombros. La nieve caía ahora con más fuerza, gruesos copos arremolinándose en la oscuridad como recuerdos perdidos. Su reflejo la miraba fijamente desde el cristal. Una mujer de unos 60 años con canas y ojos que habían visto demasiada tristeza. La casa vacía parecía resonar con el peso de su soledad. Llevaba 10 años en este pequeño pueblo, y a veces la quietud seguía pareciéndole una presencia física. La mirada de Maggie se posó en la vieja foto familiar que guardaba en el alféizar de la ventana, con los bordes desgastados por el paso de los años. Ella y Evelyn, tan jóvenes y felices, abrazadas en la feria del condado. Antes de que todo se viniera abajo, antes de las discusiones y acusaciones que las separaron como el papel en una tormenta. Oh, Evelyn, susurró a la oscuridad, ¿dónde nos equivocamos? El agudo sonido del teléfono cortó su ensimismamiento como un cuchillo. Maggie dio un respingo, con el corazón acelerado por el sonido inesperado. Nadie llamaba tan tarde, y menos con un tiempo así. Cruzó la habitación rápidamente, con las zapatillas susurrando contra el suelo de madera. «Hola», respondió con voz insegura. «Sarah Margaret Collins». Una voz grave y oficial se escuchó al otro lado de la línea. «Soy el ayudante Wilson, del departamento del sheriff». Los dedos de Maggie se tensaron sobre el auricular. «Sí, soy yo. ¿Ocurre algo?» Hubo una pausa cargada de tensión al otro lado de la línea. «Señora, estamos contactando con miembros de la comunidad que podrían ayudarnos con la situación. Hace una hora han encontrado a una niña pequeña en las afueras de la ciudad, en medio de la nieve. Ha sido brutalmente golpeada». La voz del ayudante se quebró ligeramente. «Está en muy mal estado». Maggie se hundió en la silla de la cocina. De repente, le fallaron las piernas. Una niña pequeña en medio de esta tormenta. «Sí, señora, no puede tener más de 5 o 6 años. Estamos tratando de identificarla, pero no habla. Está cubierta de moretones y había sangre en la nieve donde la encontramos». Maggie sintió un nudo en el pecho. Un dolor tan agudo que le cortó la respiración. Imágenes pasaron por su mente. Otra niña pequeña, otro momento, otro tipo de dolor. Se presionó el corazón con la mano libre. «¿Dónde está ahora?», preguntó Maggie, con una voz apenas audible. «Está en el hospital. El sheriff Thomas está allí ahora, tratando de reconstruir lo que pasó. Estamos comprobando los informes de personas desaparecidas, pero hasta ahora no hay nada que coincida». Maggie ya estaba de pie, buscando su abrigo. «Voy para allá, señora. Al hospital. Quizá pueda ayudar». No podía explicar la atracción que sentía, la urgente necesidad de estar allí. «He trabajado antes con niños con problemas en el centro comunitario». 20 minutos más tarde, Maggie estaba sentada en la oficina del sheriff del hospital, con las manos alrededor de una taza de café de poliestireno que no se atrevía a beber. El sheriff Thomas, un hombre alto con ojos amables y sienes canosas, se sentó frente a ella con expresión grave. «Estamos buscando su descripción en las bases de datos estatales», explicó. «Pero con la tormenta, las comunicaciones son irregulares. Ninguna familia local ha denunciado la desaparición de una niña que coincida con su descripción. Es como si hubiera aparecido de la nada». Maggie asintió con la garganta apretada. «¿Qué puedo hacer para ayudar?». El sheriff se recostó en su silla y la miró a la cara. «Por ahora, esperamos y rezamos para que alguien nos dé información sobre quién es y qué le ha pasado. Antes de seguir escuchando, por favor, dime desde qué parte del mundo estás viendo esto hoy». Ahora, volvamos a la historia. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de la ventana de la cocina de Maggie, mientras removía su café, perdida en sus pensamientos sobre la niña de la noche anterior. El fuerte golpe en la puerta principal la hizo sobresaltarse, derramando gotas de café caliente sobre la desgastada encimera de la cocina. A través del cristal esmerilado, reconoció la silueta familiar del uniforme del sheriff.
Se le hizo un nudo en el estómago al abrir la puerta y ver inmediatamente su expresión sombría. «Buenos días, Maggie», dijo, quitándose el sombrero. «¿Te importa si entro? Tengo noticias sobre la niña». Maggie se hizo a un lado, con las manos ligeramente temblorosas, mientras señalaba su pequeña sala de estar. El sheriff se acomodó en su descolorido sillón, con su habitual actitud estoica, mostrando signos de tensión. «Está en el County General», comenzó, con voz grave. «El médico dice que se encuentra en estado crítico. Múltiples lesiones, signos de abuso prolongado. Solo tiene 5 años, Maggie». De repente, la taza de café que Maggie sostenía en las manos le pareció demasiado pesada. La dejó sobre la mesita auxiliar, con el pecho oprimido por un dolor inexplicable. «¿Lo conseguirá?». No pudo terminar la frase. «Están haciendo todo lo posible», le aseguró el sheriff. «Pero quería ponerte al corriente ya que anoche mostraste tanta preocupación». Maggie asintió, tratando de procesar la información. «¿Sabemos algo más sobre ella? ¿Sobre su familia?». El sheriff negó con la cabeza y sacó una pequeña libreta. «Esa es la otra razón por la que estoy aquí. No tenemos nada. No hay ninguna denuncia de desaparición que coincida con su descripción. No hay identificación. Nada. La única pista que tenemos es que la señora Peterson, de la tienda de comestibles, recuerda haber visto ayer por la mañana a una mujer con ella. ¿Qué aspecto tenía esa mujer?». Maggie se inclinó hacia adelante, olvidándose del café. Pelo oscuro, probablemente de unos 40 años. La señora Peterson dijo que parecía agitada, que no dejaba de tirar de la niña con brusquedad. El sheriff apretó la mandíbula. «Pero no es mucho para seguir adelante». Maggie se levantó y empezó a dar vueltas por su pequeña sala de estar. Las preguntas se agolpaban en su mente como hojas en una tormenta. ¿Quién haría daño a una niña así? ¿Cómo podía alguien dejar a una niña pequeña morir en la nieve? Cuanto más lo pensaba, más se convencía de que tenía que ayudar. «Quiero visitarla», dijo Maggie de repente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. El sheriff levantó la vista de su libreta. «El hospital solo permite el acceso a las fuerzas del orden y a los servicios sociales hasta que la identifiquemos o encontremos a su familia». «No tiene a nadie», interrumpió Maggie con la voz entrecortada. «Esa niña está tumbada en una cama de hospital, herida y sola. Alguien tiene que estar ahí para ella». El sheriff la observó durante un largo rato. Maggie llevaba más de una década viviendo en la ciudad, manteniéndose al margen, centrada en su jardín y en algún que otro trabajo voluntario en la biblioteca. Pero ahora algo en ella había cambiado. Había una determinación en sus ojos que él no había visto antes. «Haré algunas llamadas», dijo finalmente, levantándose. «Veré qué puedo hacer». Mientras Maggie lo acompañaba a la puerta, su mente ya iba a toda velocidad. Pensó en la habitación libre de arriba, sin usar desde hacía años, excepto para guardar cajas viejas. Pensó en los libros infantiles que había conservado de su época de maestra, cuidadosamente guardados en la estantería del pasillo. De vuelta en su salón, Maggie se quedó junto a la ventana, viendo cómo se alejaba el coche del sheriff. De repente, su vida tranquila y ordenada parecía estar al borde de algo enorme. No entendía por qué la historia de esa niña la había afectado tan profundamente, pero sabía con absoluta certeza que tenía que ayudar. Caminando hacia su dormitorio, comenzó a prepararse para ir al hospital, por si acaso las llamadas del sheriff daban resultado. Sus manos se movían automáticamente, siguiendo su rutina matutina, pero sus pensamientos permanecían fijos en la niña que luchaba por su vida en una fría habitación de hospital. Las puertas automáticas del Hospital St. Mary se abrieron con un silbido, dejando entrar una ráfaga de aire frío invernal cuando Maggie entró. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras seguía las señales hacia la unidad de cuidados intensivos pediátricos. El olor estéril del desinfectante le invadió la nariz y el silbido silencioso de los equipos médicos resonaba en los pasillos. Fuera de la habitación 204, Maggie se detuvo, con la mano temblorosa mientras alcanzaba el pomo de la puerta. A través de la ventana, podía ver la pequeña figura inmóvil en la cama del hospital,
rodeada de monitores parpadeantes y soportes para suero. Respiró hondo y empujó la puerta para abrirla. La imagen que se encontró la dejó sin aliento. La niña parecía aún más pequeña en medio de la maraña de tubos y cables. Su piel era pálida como el papel, salvo por las moratones oscuras que la cubrían. Tenía la cabeza vendada y el brazo derecho enyesado sobre el pecho. El pitido constante del monitor cardíaco era el único sonido que se oía en la habitación. Está estable, pero en estado crítico, dijo una voz tranquila a sus espaldas. Maggie se giró y vio a un médico con bata azul estudiando una cartilla. En su etiqueta ponía, Doctor Martínez. ¿Es usted familia? No, respondió Maggie con voz entrecortada. Estoy aquí porque el sheriff me pidió que viniera. El doctor Martínez asintió con gravedad. Bueno, tal vez pueda ayudarnos a identificarla. La hemos llamado Jane Doe, pero una niña debe tener un nombre. Maggie se acercó a la cama y observó cada detalle del rostro de la niña. A pesar de los moretones y la hinchazón, podía ver unos rasgos delicados que le recordaban a alguien, aunque no lograba identificar a quién. ¿Puede hablarme de sus lesiones?, preguntó Maggie con una voz apenas audible. El rostro del médico se ensombreció. Múltiples fracturas, tanto antiguas como recientes, contusiones graves en todo el cuerpo, signos de desnutrición y negligencia prolongada. Hizo una pausa y miró los monitores. Quienquiera que haya hecho esto, no ha sido algo puntual. Esta niña ha sufrido durante bastante tiempo. A Maggie se le llenaron los ojos de lágrimas. Extendió la mano y tocó suavemente la mano ilesa de la niña. Era tan pequeña, tan frágil. ¿Se recuperará? Físicamente, tal vez. Pero en casos como este, el doctor Martínez negó con la cabeza. El trauma emocional podría ser devastador. Estos primeros días son críticos si despierta. ¿Cuándo?, corrigió Maggie con firmeza. Cuando despierte. El médico le dedicó una sonrisa triste. Por supuesto, cuando despierte, necesitará mucho apoyo, un entorno seguro, asesoramiento y cuidados constantes. Maggie se quedó allí de pie durante un largo rato, observando el ligero movimiento de subida y bajada del pecho de la niña. Algo muy profundo en su interior había cambiado en el momento en que entró en esa habitación. No podía explicarlo, pero sabía con absoluta certeza lo que tenía que hacer. Encontró al sheriff en el pasillo hablando en voz baja con una enfermera. Sheriff, lo llamó, con una voz más firme de lo que se sentía. ¿Podemos hablar? Él asintió y se apartó para dejarla pasar. ¿Cómo lo está llevando? Quiero ayudarla, dijo Maggie sin preámbulos. Esta niña necesita un lugar seguro donde recuperarse. Tengo una habitación libre, una casa tranquila. Yo podría proporcionárselo. La expresión del sheriff se tornó preocupada. Maggie, entiendo cómo se siente, pero hay procedimientos, regulaciones. Ni siquiera sabemos quién es todavía. Entonces ayúdeme a navegar por el sistema, insistió Maggie. Ayúdeme a hacerlo correctamente. Esa niña necesita a alguien que luche por ella, y yo me ofrezco voluntaria. El sheriff la miró fijamente durante un largo momento. No será fácil, le advirtió. Habrá montañas de papeleo, comprobaciones de antecedentes, visitas a domicilio. No me importa, dijo Maggie con firmeza. Lo que sea necesario. ¿Me ayudarás? Él suspiró, pero ella pudo ver una leve sonrisa en sus labios. Haré algunas llamadas, no prometo nada, pero veré qué podemos hacer. El pasillo del hospital parecía más frío de lo habitual cuando el sheriff se acercó a Maggie. Su rostro curtido reflejaba el peso de una noticia difícil. Hemos identificado a la tutora de la niña, dijo en voz baja y cautelosa. Es Evelyn Matthews. El corazón de Maggie se detuvo. El nombre la golpeó como un golpe físico. Evelyn, susurró. Mi hermana Evelyn. El sheriff asintió lentamente. Sí, señora. Tengo entendido que ustedes dos no se han hablado en bastante tiempo. Maggie sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en una silla cercana. Su mente se llenó de recuerdos de su hermana, las peleas, los gritos, las palabras amargas que se habían lanzado la una a la otra. Pero más que eso, sintió el peso aplastante de la culpa. Si hubiera mantenido el contacto,
Si hubiera intentado con más ahínco mantener su relación, tal vez podría haberlo evitado. ¿Dónde está ahora?, preguntó Maggie con una voz apenas audible. El sheriff se movió incómodo. Actualmente está en el centro de rehabilitación Pine Ridge. Lleva allí unas 2 semanas. Adicción al alcohol. Hizo una pausa y sacó su libreta. De hecho, tenemos un buen expediente sobre ella. Múltiples quejas de vecinos, comportamiento errático, alteración del orden público. Las manos de Maggie temblaban sobre su regazo. Y sigue siendo la tutora legal de Lily. Por desgracia, sí. Sin pruebas concretas de maltrato y sin que ningún otro familiar se haya presentado, dejó la frase en el aire. A Maggie se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba a través de la ventana de la habitación del hospital la pequeña figura de Lily. La niña estaba despierta, pero en silencio, con los ojos muy abiertos fijos en el techo. Tenía moretones en los delgados brazos y una venda le cubría la frente. ¿Cómo pudo alguien hacer esto?, preguntó Maggie con voz quebrada. ¿Cómo pudo mi propia hermana? No pudo terminar la frase. El sheriff le puso una mano en el hombro con delicadeza. Escucha, Maggie, sé que es mucho que asimilar, pero ahora mismo esa niña necesita a alguien estable en su vida. El sistema está desbordado y el acogimiento familiar sacudió la cabeza. Bueno, no siempre es la mejor opción. Maggie enderezó los hombros y se secó los ojos. Yo la acogeré, dijo con firmeza. Al menos hasta que Evelyn. Tampoco se atrevió a terminar la frase. Las siguientes horas transcurrieron en una confusión de papeleo y conversaciones con los trabajadores sociales. Se acordó una custodia temporal, aunque Maggie sabía que era frágil en el mejor de los casos. Mientras ayudaba a Lily a subir al coche, la niña se aferró a un pequeño osito de peluche que le habían dado las enfermeras. El trayecto a casa fue silencioso. Maggie miró de vez en cuando por el retrovisor y vio que Lily miraba por la ventana, con el rostro inexpresivo e indescifrable. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre las calles nevadas de su pequeña ciudad. Cuando llegaron a la modesta casa de Maggie, Lily no se movió. Se quedó sentada, abrazando con fuerza su osito de peluche. «Esta es tu casa», dijo Maggie en voz baja, abriendo la puerta trasera. «Al menos por ahora». Lily la miró con esos enormes ojos angustiados, pero no dijo nada. A Maggie le dolió el corazón mientras ayudaba a la niña a salir del coche. Juntas, caminaron por el sendero hasta la puerta principal, con sus pasos crujiendo en la nieve recién caída. Una vez dentro, Maggie le mostró a Lily la habitación libre que había preparado apresuradamente. La niña se quedó en la puerta, sin saber muy bien qué hacer. Maggie se arrodilló a su lado, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco. «Sé que tienes miedo», le dijo con dulzura. «Y no pasa nada. Lo resolveremos juntas, día a día». Maggie colocó con cuidado las almohadas en el pequeño diván que había instalado en el salón. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje, proyectando suaves sombras sobre la figura dormida de Lily. La niña parecía tan pequeña y frágil sobre las sábanas blancas. Su rostro magullado era un claro recordatorio de lo que había pasado. «Pobrecita», susurró Maggie, ajustándole la manta para mantenerla caliente. El médico le había dado instrucciones detalladas para cuidar las heridas de Lily, junto con los horarios de medicación y los signos de alerta a los que debía prestar atención. En la mesita cercana había una fila ordenada de frascos de medicamentos, cada uno cuidadosamente etiquetado. El reloj de la pared hacía tic-tac suavemente mientras Maggie se acomodaba en su sillón favorito junto al diván. Lo había colocado en el lugar perfecto para poder vigilar a su pequeña protegida. Cada pocos minutos, Lily se removía en su sueño y Maggie se inclinaba hacia adelante, lista para ofrecerle consuelo si fuera necesario. Alrededor del mediodía, Lily abrió los ojos. Miró a su alrededor con confusión, apretando con fuerza la manta con sus pequeñas manos. «Hola, cariño», dijo Maggie en voz baja, manteniendo la distancia para no asustar a la niña. «¿Tienes hambre? He hecho sopa de pollo». Lily no respondió, pero sus ojos siguieron los movimientos de Maggie mientras se levantaba lentamente. Maggie se dirigió sin prisas a la cocina, asegurándose de permanecer en el campo de visión de Lily. Regresó con un pequeño cuenco de sopa caliente y lo dejó en la mesita auxiliar.
No pasa nada si aún no estás lista para comer, le aseguró Maggie. Podemos sentarnos aquí juntas un rato. Durante toda la tarde, Maggie mantuvo una rutina tranquila. Le cambió las vendas a Lily con cuidados y tiernos toques, hablándole suavemente todo el tiempo para que la niña supiera lo que estaba haciendo. Cuando llegó la hora de la medicina, le explicó cada pastilla en términos sencillos, sin presionarla, pero siempre animándola. Al caer la tarde, Lily había conseguido tomar unas cucharadas de sopa e incluso había permitido que Maggie se sentara más cerca del diván. La niña no había dicho ni una palabra, pero sus tensos hombros se habían relajado ligeramente y había dejado de sobresaltarse cada vez que Maggie se movía. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras por toda la habitación, Maggie se dio cuenta de que Lily la observaba con ojos curiosos. Esos ojos reflejaban mucho dolor, pero también había algo más, una pequeña chispa de confianza que comenzaba a formarse. Maggie cogió una manta suave de los pies del diván y la colocó con cuidado sobre los hombros de Lily. Esta vez, la niña no se apartó, y el corazón de Maggie se llenó de emoción. Sentada en su silla, Maggie sintió una calidez desconocida que se extendía por su pecho. Durante años, había vivido sola en esa casa, llevando una vida sin ningún propósito real. Ahora, al cuidar de esta niña herida, se sentía necesaria de una forma que no había experimentado antes. La noche se instaló a su alrededor como un silencio reconfortante. Maggie cogió su labor de punto, sin apartar la vista de Lily mientras sus agujas hacían un suave clic. La respiración de la niña se había vuelto constante y tranquila, y su pequeño rostro estaba relajado mientras dormía. «Lo superaremos juntas, pequeña», susurró Maggie, más para sí misma que para la niña dormida. Sentía una profunda sensación de satisfacción a pesar de no saber lo que le depararía el mañana. Por ahora, bastaba con estar allí, cuidando de esa preciosa alma que la necesitaba. La luz del sol de la mañana se colaba por las ventanas del salón de Maggie, proyectando cálidos rayos sobre la desgastada alfombra. Mientras bajaba las escaleras, todavía aturdida por una noche de sueño inquieto, se detuvo en seco en el último escalón. Allí, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, estaba Lily. La niña sostenía un viejo conejo de peluche en sus pequeñas manos, uno que Maggie había olvidado que estaba guardado en un viejo baúl. El corazón de Maggie se llenó de emoción al verlo. Era la primera vez que veía a Lily haciendo algo más que mirar fijamente al vacío o dormir. Los dedos de la niña se movían con cuidado sobre el pelaje desgastado del conejo, explorando sus orejas caídas y sus ojos de botón con suave curiosidad. «Buenos días, cariño», dijo Maggie en voz baja, para no asustarla. Lily tensó los hombros, pero no soltó el juguete ni salió corriendo. En cambio, lo apretó contra su pecho, levantó la mirada para encontrarse con la de Maggie y rápidamente volvió a bajarla. Durante los días siguientes, Maggie observó cómo Lily salía poco a poco de su caparazón. El conejo de peluche se convirtió en su compañero inseparable. Lo llevaba bajo el brazo durante las comidas y lo abrazaba con fuerza mientras dormía. Cada pequeña victoria, una leve sonrisa, un gracias susurrado o un momento de contacto visual, se sentía como un regalo precioso. Maggie llamaba a los servicios sociales a diario, y la encimera de su cocina se convirtió en una oficina improvisada llena de papeleo y documentos legales. La trabajadora social, la señora Thompson, era amable pero realista sobre los retos que les esperaban. «Estas cosas llevan tiempo», solía decir durante sus llamadas telefónicas, y con su tía como su tutora legal. Una tarde, mientras Lily dormía la siesta en el sofá, Maggie se sentó a la mesa de la cocina rodeada de formularios, con las gafas de lectura puestas en la nariz, mientras entrecerraba los ojos para leer la letra pequeña. Las palabras se le veían borrosas. Custodia temporal, referencias personales, estudio del hogar requerido. Un pequeño ruido la hizo levantar la vista. Lily estaba en la puerta, con el conejo de peluche colgando de una mano. Sin decir nada, la niña se acercó a Maggie y se subió a su regazo. A Maggie se le cortó la respiración cuando Lily se recostó contra su pecho, algo que nunca había hecho antes. «¿Quieres comer algo, cariño?», le preguntó Maggie,
con la voz llena de emoción. Lily asintió, y por primera vez, Maggie vio una sonrisa auténtica en su rostro. El teléfono sonó más tarde esa noche, justo cuando Maggie estaba acostando a Lily. Se apresuró a contestar, reconociendo el número del sheriff en el identificador de llamadas. Maggie. La voz del sheriff era amable pero seria. Quería informarle de que Evelyn saldrá mañana de rehabilitación. Ha completado el programa antes de tiempo. Maggie se agarró a la encimera de la cocina para apoyarse. Pero es demasiado pronto. No puede estar preparada. Sé que es difícil, continuó el sheriff, pero sigue siendo la tutora legal de Lily. Se hará cargo de ella una vez que se haya instalado. El teléfono pesaba en la mano de Maggie mientras le daba las gracias al sheriff y colgaba. Desde el otro lado del pasillo, podía oír la suave respiración de Lily, que dormía plácidamente. La idea de enviarla de vuelta con Evelyn le revolvió el estómago a Maggie. Miró el conejo de peluche que estaba sobre la encimera de la cocina, esperando a que se lo devolviera a Lily por la mañana, y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Maggie estaba de pie en el jardín delantero, con los brazos fuertemente cruzados para protegerse del frío de la mañana. El sol apenas asomaba por el horizonte, pintando el cielo de suaves tonos rosados y anaranjados. Su corazón se sentía tan pesado como el suelo cubierto de escarcha bajo sus pies. Las palabras del sheriff en la llamada telefónica de la noche anterior aún resonaban en su mente. Evelyn iba a salir de rehabilitación. ¿Qué se supone que debo hacer?, susurró al jardín vacío. En el interior, podía oír los silenciosos movimientos de Lily mientras la niña jugaba con sus juguetes. El sonido hizo que el pecho de Maggie se estrechara por el miedo. De vuelta en el interior, Maggie cogió el teléfono y marcó el número del juzgado local. Sus dedos temblaban mientras marcaba cada número. Después de 3 transferencias, finalmente se comunicó con alguien de los servicios familiares. «Necesito denunciar un presunto caso de abuso infantil», dijo Maggie, con una voz más firme de lo que se sentía. «La víctima es mi sobrina, Lily». La mujer al otro lado de la línea suspiró. «Señora, sin pruebas concretas, no hay mucho que podamos hacer. El tutor legal de la niña tiene prioridad, a menos que se demuestre que no es apto». Pero la encontraron golpeada y abandonada en la nieve. La voz de Maggie se quebró. ¿No es eso suficiente? Entendemos su preocupación, pero a menos que pueda demostrar que la señorita Evelyn fue directamente responsable. Maggie colgó el teléfono, cada vez más frustrada. Pasó las siguientes horas haciendo más llamadas a trabajadores sociales, abogados, a cualquiera que pudiera escucharla. Cada conversación la dejaba más desanimada que la anterior. Durante el almuerzo, mientras Lily picaba su sándwich, Maggie buscó en Internet antiguos artículos de periódico. Se le revolvió el estómago al descubrir más cosas sobre el pasado de su hermana. Había informes policiales de disturbios domésticos, quejas de vecinos por gritos en mitad de la noche y múltiples visitas de los servicios de protección infantil. Pero, de alguna manera, Evelyn siempre había logrado evitar consecuencias graves. Lily levantó la vista de su sándwich, con sus grandes ojos llenos de confianza. «¿Me das más leche, por favor?». El corazón de Maggie se derritió ante esa sencilla petición. Esta niña que había pasado por tantas cosas por fin empezaba a sentirse lo suficientemente segura como para pedir lo que necesitaba. La idea de enviarla de vuelta con Evelyn hacía que Maggie se sintiera físicamente mal. A última hora de la tarde, Maggie se sentó a la mesa de la cocina, rodeada de impresiones de documentos legales y recortes de periódico. Le ardían los ojos de tanto leer y le latía la cabeza. ¿Cómo podía el sistema ser tan ciego? ¿Cómo no veían que enviar a Lily de vuelta con Evelyn sería devastador? Apartó los papeles y se cubrió la cara con las manos. El peso de la impotencia le oprimía los hombros como una pesada manta. Lily necesitaba protección, pero Maggie se sentía incapaz de proporcionársela. Oh, unos golpes firmes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. A través de la ventana, pudo ver una gran figura de pie en su porche. Jack, el mecánico del centro. Su chaqueta de cuero estaba desgastada en los bordes y su cabello gris estaba recogido en una pulcra coleta. A pesar de su intimidante tamaño,
Había una gentileza en su forma de estar, con las manos metidas en los bolsillos, esperando pacientemente. Maggie solo había hablado con él unas pocas veces cuando su coche necesitaba reparaciones, pero todo el mundo conocía su historia, cómo había dejado los Hells Angels años atrás en busca de una vida más tranquila. Ahora estaba allí, de pie en su porche, y de alguna manera ella sabía que no se trataba de su coche. Se dirigió a la puerta, secándose rápidamente los ojos antes de abrirla. «Buenas noches, Maggie», dijo Jack en voz baja. «Me enteré de lo de la pequeña. Pensé que quizá te vendría bien un poco de ayuda». Jack se quedó en la puerta de Maggie, su alta estatura ocupando toda la entrada. A pesar de su intimidante tamaño, había una dulzura en sus ojos que hizo que Maggie se sintiera a gusto. Su chaqueta de cuero estaba gastada pero limpia, y su cabello gris estaba cuidadosamente peinado hacia atrás. «Me llamo Jack», dijo con voz ronca pero cálida. «Llevo 8 años trabajando en el taller de Thompson. Me he enterado de lo que estás haciendo por la pequeña». Maggie dudó un momento y luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. La luz de la cocina proyectaba un suave resplandor sobre sus rasgos curtidos mientras se acomodaba en una silla junto a su pequeña mesa. Sus manos, ásperas por años de trabajo mecánico, envolvieron la taza de café que ella le ofreció. «Le agradezco que haya venido», dijo Maggie, sentándose frente a él, «pero no estoy segura de cómo puede ayudarme». Jack tomó un sorbo lento de su café. «Sé un par de cosas sobre cómo luchar contra el sistema», dijo. «Pasé años intentando cambiar mi vida después de dejar Los Ángeles. Aprendí a navegar por el laberinto legal, a encontrar a las personas adecuadas que me escucharan». Maggie encogió los hombros, abrumada por el peso de su situación. «Evelyn saldrá pronto de rehabilitación. Le van a devolver a Lily, incluso después de todo lo que ha hecho». Su voz se quebró ligeramente. «No puedo permitir que eso suceda». «No, no puedes», coincidió Jack, con expresión seria. «Escucha, tengo algunos contactos, legítimos», añadió rápidamente, al ver su mirada preocupada. «Gente que puede ayudar a construir un caso, trabajadores sociales a los que realmente les importa, abogados que trabajan pro bono en casos como este». Maggie removió distraídamente su café, considerando sus palabras. «¿Por qué querrías ayudarnos? Ni siquiera nos conoces». El rostro de Jack se suavizó y miró hacia la sala de estar, donde Lily dormía. «Quizás porque he visto a demasiados niños sufrir por culpa del sistema. Quizás porque estoy tratando de devolver algo bueno al mundo después de haberle quitado tanto». Hizo una pausa y bajó la voz. «O quizá porque a veces hacer lo correcto es razón suficiente». Su honestidad conmovió a Maggie. Había estado cargando sola con este peso, tratando de proteger a Lily mientras luchaba contra lo que parecía imposible. Al mirar a Jack ahora, vio a alguien que entendía su lucha, alguien que había enfrentado sus propias batallas y había salido fortalecido. «No te voy a mentir», continuó Jack. «No será fácil. Tendremos que documentarlo todo. El historial de Evelyn, las lesiones de Lily, los registros del centro de rehabilitación. Pero juntos tal vez tengamos la oportunidad de mantener a salvo a esa niña». Maggie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «Te agradecería cualquier ayuda que puedas ofrecerme», dijo en voz baja. «No puedo soportar la idea de que Lily vuelva a esa vida». Jack asintió con comprensión en sus ojos. «Entonces, manos a la obra. Mañana a primera hora haré algunas llamadas. Empezaremos a preparar el caso». Por primera vez en días, Maggie sintió que la esperanza le revoloteaba en el pecho. Ya no estaba sola. Al ver la expresión decidida de Jack, supo que había encontrado un aliado, alguien que estaría a su lado en esta lucha. «Gracias», dijo simplemente, con todo su corazón. El juzgado se alzaba ante ellos, con su fachada de ladrillo fría e imponente a la luz de la mañana. A Maggie le temblaban las manos mientras agarraba su carpeta de documentos. Jack estaba a su lado, con su chaqueta de cuero desgastada y su alta estatura, lo que le proporcionaba una sensación de comodidad que ella no esperaba sentir. «¿Estás lista?», le preguntó, con voz suave a pesar de su aspecto rudo.
Maggie asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Tan lista como nunca lo estaré. La oficina de la trabajadora social era pequeña y estaba llena de archivos. La señora Peterson estaba sentada detrás de su escritorio, con expresión inexpresiva, hojeando los documentos, con las gafas de lectura apoyadas en el puente de la nariz, y apenas levantó la vista mientras hablaba. Así que quieren solicitar la custodia de emergencia de la niña. Dijo con tono aburrido, como si se tratara de un caso más de una pila interminable. Sí, dijo Maggie, con una voz más firme de lo que se sentía. Lily no está segura con Evelyn. Tenemos pruebas del abuso. La señora Peterson se giró, mirándoles por fin a los ojos. Las pruebas están bien, pero el tribunal de familia tiende a favorecer a los familiares biológicos. Necesitarán algo más que sospechas. Tenemos más que sospechas, intervino Jack, con su voz grave, firme pero controlada. Tenemos historiales hospitalarios, informes policiales y declaraciones de testigos. Pasaron la siguiente hora exponiendo su caso. La indiferencia de la señora Peterson dio paso poco a poco al interés a medida que presentaban sus pruebas. Maggie sintió un atisbo de esperanza cuando la trabajadora social empezó a tomar notas. Después, en un rincón tranquilo de la cafetería del juzgado, Jack les compró café a ambos. Maggie envolvió sus manos alrededor de la taza caliente, encontrando consuelo en su calor. «Háblame de Evelyn», dijo Jack en voz baja. «¿Qué pasó entre ustedes dos?» Maggie miró fijamente su café mientras los recuerdos la inundaban. «Una vez fuimos muy cercanas», comenzó, con la voz cargada de emoción. «Pero Evelyn comenzó a cambiar a los 20 años, bebiendo, metiéndose en problemas. Intenté ayudarla, pero ella me rechazó. Debió de ser difícil», comentó Jack, con mirada amable. «La última vez que la vi, tuvimos una pelea horrible», continuó Maggie, con lágrimas a punto de brotar. «Le dije que necesitaba ayuda, que se estaba destruyendo a sí misma. Me gritó, dijo que estaba tratando de controlar su vida. Luego simplemente desapareció. Ni siquiera sabía que tenía a Lily». Jack se inclinó sobre la mesa y apoyó su mano callosa cerca de la de ella. «No puedes culparte por sus decisiones». «¿No puedo?» Maggie se secó los ojos. «Si me hubiera esforzado más, quizá las cosas serían diferentes. Quizá Lily no habría sufrido». «Escucha». Jack se inclinó hacia adelante, con voz seria. «He visto a mucha gente intentar ayudar a otras que no estaban preparadas para recibir ayuda. A veces, lo más amable que puedes hacer es esperar a que estén preparadas». Pasaron la tarde recopilando más pruebas. Jack los llevó por la ciudad en su vieja camioneta, recogiendo declaraciones de los vecinos que habían sido testigos del comportamiento errático de Evelyn. Cada historia le partía más el corazón a Maggie, pero también reforzaba su determinación. Al anochecer, Maggie se sentó a la mesa de la cocina, rodeada de papeles. Le ardían los ojos de tanto leer y le dolían los hombros por la tensión. Pero bajo el agotamiento ardía una feroz determinación. Miró una foto de Lily durmiendo plácidamente en su nueva cama, tomada esa misma mañana. «Estamos haciendo lo correcto», dijo Jack desde el otro lado de la mesa, como si leyera sus pensamientos. Maggie asintió con la cabeza y enderezó la espalda. Ya no solo luchaba por Lily, luchaba por la hermana que había perdido, por los años de culpa que había cargado y por su propia oportunidad de hacer las cosas bien. Maggie se quedó paralizada en el pasillo del juzgado, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. A través de las pesadas puertas de madera entró Evelyn, cuyo rostro, antes tan vivo, ahora estaba demacrado y marcado por años de dura vida. Tenía ojeras y la ropa le quedaba holgada sobre su delgado cuerpo. Jack puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Maggie cuando la mirada de Evelyn se fijó en ellos. «Vaya, vaya». La voz de Evelyn se quebró como hielo fino. «¿No es mi querida hermana intentando robarme a mi hija?». Tambaleó ligeramente mientras caminaba hacia ellos, con movimientos espasmódicos e inciertos. Maggie respiró hondo, esforzándose por mantener la voz firme. «Evelyn, por favor, tenemos que hablar sobre lo que es mejor para Lily». «Lo mejor para Lily». La risa de Evelyn fue aguda y amarga. «¿Qué sabrás tú de lo que es mejor para mi hija?».
No estabas allí, no has estado allí durante años. Las pocas personas que había en el pasillo se volvieron para mirar, con ojos curiosos clavados en la espalda de Maggie. Jack dio un paso adelante, pero Maggie le tocó el brazo, en silencio, pidiéndole que esperara. Tienes razón, dijo Maggie en voz baja. No estuve allí y lo siento, pero ahora estoy aquí, y Lily necesita ayuda, necesita a su madre. La voz de Evelyn se elevó, rebotando en las paredes de mármol. No a una hermana mayor santurrona que cree que sabe más que todos los demás. La encontré golpeada y abandonada en la nieve. La voz de Maggie temblaba por la emoción. Podría haber muerto, Evelyn. Tu hija podría haber muerto. El rostro de Evelyn se contorsionó. No entiendes nada. Nunca lo has hecho. Siempre tan perfecta, tan segura de ti misma. Señaló con el dedo a Maggie. No puedes juzgarme. No puedes aparecer de repente y hacerte la heroína. Dentro de la sala del tribunal, sus voces resonaban en los paneles de madera. Las manos de Evelyn temblaban mientras testificaba, y sus palabras se volvían más erráticas con cada minuto que pasaba. El juez la observaba con mirada severa mientras ella despotricaba sobre teorías conspirativas y como todo el mundo estaba en su contra. «Todos mienten», gritó Evelyn, con el rostro enrojecido por la ira. «Mi hermana siempre ha estado celosa de mí. Está envenenando a todo el mundo en mi contra». El juez pidió orden, pero Evelyn continuó con su diatriba. «Soy una buena madre. Amo a mi hija. No pueden quitármela». Maggie se sentó en silencio a su mesa. Cada una de las palabras de su hermana le cortaban como cristales. Recordó a la joven que había sido Evelyn, brillante, divertida, llena de vida. En algún momento, esa chica se había perdido en un laberinto de adicción y enfermedad mental. El trabajador social presentó fotografías de las lesiones de Lily y el rostro de Evelyn se descompuso. Por un momento, Maggie vislumbró un destello de reconocimiento en los ojos de su hermana, un destello del horror de lo que había hecho, pero desapareció rápidamente, sustituido por la misma ira defensiva. «Eso podría haber pasado en cualquier parte», insistió Evelyn, alzando la voz histéricamente. «No sabes si fui yo. No puedes probar nada». A medida que avanzaba la mañana, Maggie veía cómo su hermana se desmoronaba cada vez más. Cada arrebato, cada negación, cada acusación parecía alejarles más de cualquier esperanza de reconciliación. Jack le apretó la mano bajo la mesa, ofreciéndole un apoyo silencioso mientras Evelyn continuaba con su espiral emocional. Al ver el rostro retorcido de su hermana, Maggie sintió una profunda tristeza en su pecho. ¿Cómo podría llegar a alguien que se negaba a reconocer sus propios actos? ¿Cómo podría proteger a Lily y al mismo tiempo intentar salvar a la hermana que había perdido hacía tanto tiempo? La luz de la cocina proyectaba un suave resplandor mientras Maggie servía 2 tazas de café. Afuera, el viento invernal aullaba contra las ventanas. Era casi medianoche, pero le resultaba imposible dormir después de los acontecimientos del día en el juzgado. Jack se sentó a la mesa de la cocina, con sus manos curtidas alrededor de la taza caliente. «He estado pensando en Evelyn», dijo Maggie, con una voz apenas superior a un susurro. Al verla hoy parecía tan diferente, tan destrozada. Jack asintió lentamente, con las arrugas alrededor de los ojos más profundas. A veces, las batallas más difíciles que libramos son contra nosotros mismos. Lo aprendí por las malas con los ángeles. Maggie removió el café distraídamente. «¿Qué quieres decir?» Bueno, Jack se recostó en su silla. Cuando dejé el club, llevaba dentro mucha ira. Culpaba a todos los demás por mis errores. Me llevó años darme cuenta de que era yo quien me mantenía prisionero. Pero Evelyn, ella hirió a Lily. La dejó morir en la nieve. La voz de Maggie se quebró. «¿Cómo puedo perdonar eso?» «El perdón no consiste en excusar lo que pasó», dijo Jack en voz baja. «Se trata de liberarte del peso de llevar toda esa ira». Las manos de Maggie temblaban ligeramente mientras dejaba la taza sobre la mesa. «He estado tan enfadada con ella durante tanto tiempo, incluso antes de lo de Lily. Solíamos ser muy íntimas, ¿sabes? Luego empezaron las drogas y la bebida». Hizo una pausa, luchando por contener las lágrimas. Intenté ayudarla, pero ella me rechazó.
Me dijo cosas horribles. Me rendí con ella. Rendirse y dar un paso atrás no es lo mismo, dijo Jack con delicadeza. A veces necesitamos protegernos para sobrevivir. Pero quizás si hubiera intentado más. La voz de Maggie se apagó. Eso es la culpa hablando, dijo Jack con firmeza. Créeme, conozco la culpa. Pasé años ahogándome en ella, pero en algún momento tienes que reconocer que no puedes cambiar el pasado. Maggie se levantó y se acercó a la ventana, observando cómo caía la nieve. Cuando la vi hoy en el juzgado, solo podía pensar en la hermana que conocía, la que solía trenzarme el pelo y hacerme reír hasta que me dolía el estómago. Se abrazó a sí misma. ¿Dónde se había ido esa persona? Sigue ahí dentro, en algún lugar, dijo Jack, enterrada bajo años de dolor y adicción. Pero tú no puedes salvarla, Maggie. Ella tiene que querer salvarse a sí misma. Y a Lily. Maggie se volvió hacia él. ¿Cómo puedo equilibrar mi deseo de protegerla con la posibilidad de darle otra oportunidad a Evelyn? Esa es la parte difícil, admitió Jack. Tenemos que luchar por la seguridad de Lily. Pero eso no significa que no puedas dejar espacio para que Evelyn también se recupere. Maggie se hundió en su silla, sintiendo el peso de años de dolor sin resolver. No sé si soy lo suficientemente fuerte para hacer ambas cosas. Eres más fuerte de lo que crees. Jack se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. Lo he visto en cómo cuidas de Lily. A veces, lo más valiente que podemos hacer es mantener el corazón abierto, incluso cuando nos lo han roto. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Maggie mientras pensaba en su hermana, en Lily, en todos los años de dolor y decepción. Una parte de ella quería justicia, quería que Evelyn pagara por lo que había hecho. Pero otra parte recordaba a la niña que una vez había sido su mejor amiga, que la había defendido de los matones del patio del colegio, que se había perdido en algún momento del camino. Tengo miedo, admitió Maggie. Miedo de perdonarla y volver a sufrir. Miedo de lo que le pueda pasar a Lily si no lucho lo suficiente. Miedo de tomar la decisión equivocada. ¿Eso es lo que te diferencia de Evelyn?, dijo Jack en voz baja. Estás pensando en lo mejor para todos, no solo para ti. Decidas lo que decidas. Estoy aquí para ayudarte. Maggie asintió, sintiendo en su corazón la familiar lucha entre la justicia y la misericordia, entre la protección y el perdón. El camino a seguir no estaba claro, pero al menos ya no lo recorría sola. El juzgado bullía de tensión mientras Maggie se sentaba en silencio en el banco de madera, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. A su lado, la presencia tranquila de Jack le proporcionaba un pequeño consuelo. Al otro lado del pasillo, Evelyn se removía inquieta en su asiento, lanzándoles miradas sombrías. «Todos en pie», gritó el alguacil cuando el juez Harrison entró en la sala. El ruido de los pies llenó el aire cuando todos se pusieron de pie. El proceso comenzó con normalidad, con ambos abogados presentando sus argumentos. Pero cuando le tocó hablar a Evelyn, las cosas se descontrolaron rápidamente. «Está intentando robarme a mi hija», gritó Evelyn con voz quebrada en la silenciosa sala. «Siempre ha estado celosa de mí y ahora quiere quitarme lo único que me queda». «Señorita Thompson», advirtió el juez Harrison, con voz severa que acalló el arrebato de Evelyn. «Contrólese, por favor, o tendré que acusarla de desacato». A Maggie le dolía el corazón al ver cómo su hermana se desmoronaba. Evelyn tenía el rostro enrojecido por la ira y le temblaban las manos mientras se agarraba a la mesa que tenía delante. Las señales de su lucha contra la adicción eran evidentes en sus mejillas hundidas y sus movimientos nerviosos. Cuando le tocó a Maggie presentar su caso, se levantó lentamente y se alisó la sencilla falda negra. Al principio, su voz temblaba, pero se fue fortaleciendo a medida que hablaba. «Su señoría, conozco a Lily desde hace poco tiempo, pero en ese tiempo he visto tanto su dolor como su increíble capacidad para sanar». Maggie sacó las fotografías que documentaban las lesiones de Lily desde la noche en que la encontraron. Estas imágenes muestran lo que le sucedió a Lily mientras estaba al cuidado de Evelyn. «¡Mentiras!», gritó Evelyn, poniéndose de pie de un salto. «Usted no sabe nada de lo que pasó, señorita Thompson». El juez Harrison golpeó con su mazo.
Una explosión más y será expulsada de esta sala. Maggie continuó, con voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Tengo documentación del hospital, declaraciones de los médicos y enfermeras que trataron a Lily e informes de los servicios sociales. Señaló la pila de papeles que había preparado su abogado. Pero, más que eso, he visto de primera mano cómo Lily responde a un entorno estable y cariñoso. Está empezando a sonreír de nuevo, a jugar, a confiar. El juez escuchó atentamente, con expresión pensativa, mientras revisaba las pruebas. Cuando le volvió a tocar el turno a Evelyn, apenas pudo contenerse. Todo esto es culpa suya. La voz de Evelyn se elevó hasta convertirse en un chillido. Me abandonó cuando más la necesitaba. No tiene derecho a juzgarme. Ya basta. La voz del juez Harrison retumbó en la sala del tribunal. Señorita Thompson, está mostrando exactamente el tipo de comportamiento inestable que preocupa a este tribunal. Su evidente incapacidad para controlar sus emociones no hace más que reforzar las pruebas presentadas sobre su idoneidad como tutora. Evelyn se desplomó en su silla, con lágrimas corriendo por su rostro. Por un momento, Maggie vio un atisbo de la hermana que una vez conoció, vulnerable, herida y perdida. El juez revolvió sus papeles, con expresión grave. Revisaré todas las pruebas presentadas hoy y tomaré mi decisión final en el plazo de una semana. Hasta entonces, Lily permanecerá en su actual ubicación con la señora Margaret Wilson. Miró a ambas hermanas con severidad. La principal preocupación de este tribunal es el bienestar de la niña. Sugiero que ambas partes lo recuerden. Mientras salían del juzgado, Maggie se sentía agotada, pero esperanzada. Jack le puso una mano en el hombro con delicadeza. «Lo has hecho muy bien ahí dentro», le dijo en voz baja. «¿De verdad?» Maggie asintió con la cabeza, demasiado cansada para hablar. Vio a Evelyn alejarse apresuradamente, con los hombros encorvados, y sintió la familiar mezcla de culpa y determinación que se había convertido en su compañera constante. El futuro pendía de un hilo, y lo único que podía hacer ahora era esperar y rezar para que el juez tomara la decisión correcta para Lily. El agudo sonido del teléfono rompió la tranquilidad de la mañana de Maggie. Estaba sentada a la mesa de la cocina, viendo a Lily colorear un libro que Jack había traído. Le temblaba la mano al coger el auricular, sabiendo de alguna manera que no iban a ser buenas noticias. «Maggie». La voz del sheriff era grave. «Es sobre Evelyn. La hemos encontrado inconsciente en el bar de Alley. La han llevado al Memorial Hospital». No pinta bien. Maggie sintió un nudo en el pecho. A pesar de todo, Evelyn seguía siendo su hermana. «Ahora mismo voy». Colgó el teléfono y se volvió hacia Jack, que había estado ayudando a Lily con sus dibujos. «¿Puedes ir?», dijo él, comprendiendo inmediatamente. «Nosotros estaremos bien aquí». El trayecto hasta el hospital se le hizo interminable. Maggie agarraba el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Los recuerdos de su infancia con Evelyn le inundaron la mente. Correr bajo los aspersores en los calurosos días de verano. Compartir secretos bajo fortalezas de mantas. Protegerse mutuamente de los matones del patio del colegio. ¿Cuándo se había torcido todo tanto? Los pasillos del hospital parecían no tener fin. Una enfermera la dirigió a la UCI, donde encontró a Evelyn inmóvil en la cama, rodeada de máquinas que pitaban. Su hermana parecía pequeña y frágil, nada que ver con la mujer enfadada que había estado gritando en el tribunal hacía solo unos días. Maggie se hundió en la silla junto a la cama. «Oh, Evelyn», susurró, tomando la fría mano de su hermana. «¿Qué te has hecho?». El pitido constante del monitor cardíaco llenaba el silencio. Tubos y cables serpenteaban por el cuerpo de Evelyn, y su piel tenía un tono grisáceo enfermizo. No era la primera vez que Evelyn acababa en el hospital, pero esta vez había algo diferente, de alguna manera más definitivo. Las horas pasaban mientras Maggie permanecía allí sentada, observando cómo el pecho de su hermana subía y bajaba con precisión mecánica gracias al respirador. Su mente divagaba por su historia compartida. Los buenos y los malos momentos, las peleas y las reconciliaciones, los largos silencios y las palabras amargas. «¿Sabes?»,
Maggie habló en voz baja. Nunca dejé de quererte, incluso cuando estaba tan enfadada que no podía ver con claridad. Eres mi hermana. Le apretó la mano a Evelyn. Pero verte hacer daño a Lily, eso rompió algo en mí. ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¿A ti misma? Una enfermera entró para comprobar las constantes vitales de Evelyn. Sus movimientos eran eficientes y expertos. El médico vendrá pronto, dijo amablemente. ¿Quieres un poco de agua? Maggie negó con la cabeza, sin apartar los ojos del rostro de su hermana. La ira que la había sostenido durante la batalla por la custodia se estaba desvaneciendo, sustituida por una profunda tristeza. Ya no se trataba solo de Lily. Evelyn necesitaba ayuda, ayuda de verdad. Y tal vez era hora de que Maggie dejara de estar enfadada y empezara a ser la hermana mayor que solía ser. Tengo miedo, Evelyn, admitió en voz baja después de que la enfermera se marchara. Tengo miedo por Lily. Tengo miedo por ti. Y tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte para manejar todo esto. Pero no puedo irme. Esta vez no. Las máquinas continuaban con su ritmo constante mientras Maggie se sentaba en esa incómoda silla del hospital, con el peso de la responsabilidad recayendo pesadamente sobre sus hombros. Pensó en Lily, a salvo con Jack y Evelyn, luchando por su vida aquí, en esta habitación estéril. Ambas la necesitaban y, de alguna manera, tendría que encontrar la forma de ayudarlas a las dos. Evelyn abrió los ojos en la austera habitación del hospital. Las luces fluorescentes hacían que su pálido rostro pareciera aún más descolorido. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar su entorno. Finalmente, su mirada se posó en Maggie, que estaba de pie junto a su cama, con las manos fuertemente entrelazadas. ¿Dónde? ¿Dónde estoy?, preguntó Evelyn con voz ronca y débil. Maggie respiró hondo para calmarse. Estás en el hospital, Evelyn. Te encontraron inconsciente en el bar Murphy's anoche. La confusión se apoderó del rostro de Evelyn, seguida de un destello de vergüenza. Apartó la cabeza de Maggie y se quedó mirando la pared blanca. El pitido constante del monitor cardíaco llenó el incómodo silencio entre ellas. No lo recuerdo, susurró Evelyn con voz quebrada. No recuerdo nada. Maggie acercó una silla a la cama y se sentó. Su enfado por la imprudencia de su hermana competía con la profunda necesidad de consolarla. Los médicos dijeron, tuviste una intoxicación alcohólica. Podrías haber muerto, Evelyn. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Evelyn y sus manos, temblando ligeramente, jugueteaban con la fina manta del hospital. Quizás eso hubiera sido mejor para todos. No digas eso, respondió Maggie con dureza. Piensa en Lily. Ella necesita a su madre. Al mencionar el nombre de Lily, el rostro de Evelyn se descompuso. No, dijo con voz entrecortada. No, no la necesita. Necesita a alguien mejor que yo. No puedo seguir haciendo esto. Maggie. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas. Maggie esperó, sabiendo que había más. Llevo años luchando contra este demonio, continuó Evelyn, con una voz apenas audible. Cada vez que creo que estoy mejorando, pasa algo y vuelvo a caer. No sé cómo ser madre. No sé cómo cuidar de ella. Apenas puedo cuidar de mí misma. Maggie extendió la mano y tocó la de su hermana. En lugar de apartarla, como esperaba, Evelyn la agarró con fuerza. Por favor, suplicó Evelyn, mirando directamente a los ojos de Maggie por primera vez. Por favor, llévatela. Quédate con la custodia de Lily. Firmaré todos los papeles que necesites. Ella se merece algo mejor de lo que yo puedo darle. Esa confesión pareció agotar la poca energía que le quedaba a Evelyn. Se desplomó contra las almohadas, pero siguió agarrando con fuerza la mano de Maggie. Maggie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Estás segura de esto? Es lo único de lo que he estado segura en años, respondió Evelyn. La quiero lo suficiente como para saber que no soy lo que ella necesita ahora mismo. Maggie asintió lentamente. Yo la cuidaré, Evelyn, pero tú también necesitas ayuda. Ayuda de verdad, no solo unas semanas en rehabilitación. Lo sé, susurró Evelyn. Sé que la necesito. Te ayudaré a encontrar un buen programa de tratamiento, dijo Maggie, apretando la mano de su hermana. Uno que realmente aborde todo, no solo la bebida, sino también los problemas subyacentes.
Pero necesito que entiendas algo. No puedo dejar que Lily vuelva a tu cuidado. A menos que te deshagas por completo de la adicción y demuestres que puedes mantenerte así. Evelyn cerró los ojos y más lágrimas resbalaron por sus mejillas. Lo entiendo. Solo prométeme que la querrás. Prométeme que le darás todo lo que yo no pude darle. Te lo prometo, respondió Maggie, con voz firme a pesar de la emoción que se le hacía un nudo en la garganta. Me aseguraré de que esté a salvo y se sienta querida. Pero quiero que tú también te recuperes, Evelyn. No es demasiado tarde para eso. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de la ventana de la cocina de Maggie, mientras ella se sentaba a su desgastada mesa de madera, con las manos alrededor de una taza humeante de café. Las familiares botas de trabajo de Jack rozaron el linóleo cuando él sacó una silla frente a ella. «Pareces cansada», dijo, con su voz ronca más suave de lo habitual. Maggie esbozó una débil sonrisa. «Estoy cansada, pero Lily necesita que siga adelante». A través de la puerta, podían ver a Lily acurrucada en el sofá, profundamente dormida con su conejo de peluche favorito bajo la barbilla. La imagen hizo que el corazón de Maggie se llenara de amor y preocupación. «No estás sola en esto», le recordó Jack, con sus manos curtidas cruzadas sobre la mesa. «Tengo contactos de mi antigua vida, gente que sabe cómo moverse en el sistema, legalmente. Por supuesto». Añadió la última parte rápidamente, al ver la expresión preocupada de Maggie. «Te lo agradezco, Jack, más de lo que imaginas». Maggie dio un sorbo a su café. «Nunca pensé que estaría aquí luchando por la custodia de la hija de mi hermana, mientras ella...». Su voz se apagó. Los días se convirtieron en semanas mientras esperaban noticias sobre el estado de Evelyn. Cada mañana, Maggie llamaba al hospital solo para oír que su hermana seguía luchando, que seguía rechazando la mayor parte del tratamiento. Los papeles legales se amontonaban en la encimera de la cocina de Maggie, un recordatorio constante de la batalla que les esperaba. Jack se convirtió en un elemento habitual en sus vidas. Pasaba por allí después del trabajo, a veces con la compra, otras veces solo para sentarse con Maggie en el porche mientras Lily jugaba en el jardín. Su fuerza tranquila se convirtió en algo en lo que Maggie se apoyaba cada vez más. Una tarde, mientras observaban a Lily regar con cuidado el parterre que Jack le había ayudado a plantar, Maggie se dio cuenta de lo natural que se sentía esta familia improvisada que habían creado. «Se está haciendo más fuerte», observó Jack, señalando a Lily con la cabeza. «Y también más segura». Maggie asintió, observando cómo Lily cuidaba meticulosamente cada planta. «Apenas hablaba cuando llegó aquí. Ahora me cuenta historias sobre las flores que hablan entre sí». El sonido de los neumáticos sobre la grava interrumpió su conversación. El coche patrulla del sheriff se detuvo y a Maggie se le aceleró el corazón. Se levantó rápidamente, pero la mano firme de Jack sobre su hombro la mantuvo en su sitio. El sheriff se acercó con expresión impenetrable. «Maggie, tengo noticias», dijo, quitándose el sombrero. «Evelyn ha firmado los papeles esta mañana. Renuncia voluntariamente a la custodia de Lily». A Maggie le temblaban las rodillas y se agarró a la barandilla del porche para no caerse. «Lo ha hecho, sí», continuó el sheriff, «pero aún queda trabajo por hacer. Los tribunales tienen que aprobar la transferencia de la custodia y habrá visitas domiciliarias, evaluaciones». «Pero es un comienzo», interrumpió Jack, con voz firme y tranquilizadora. Maggie miró a Lily, que seguía absorta en su jardinería, ajena a la conversación que estaba cambiando sus vidas a pocos metros de distancia. Se sintió invadida por el alivio, pero este se vio atenuado por la incertidumbre. El camino que tenían por delante no sería fácil, pero al menos ahora tenían una dirección clara. «Gracias», le dijo Maggie al sheriff, con la voz cargada de emoción. «Por todo». El sheriff asintió, se volvió a poner el sombrero y se dirigió a su coche, dejando a Maggie y Jack de pie en el porche, observando a Lily en su tranquilo mundo de flores e imaginación. Maggie se quedó de pie junto a la ventana del hospital, observando cómo el sol invernal proyectaba largas sombras sobre el aparcamiento. Detrás de ella, Evelyn yacía en la cama estéril, con el rostro pálido y demacrado.
El pitido constante de los monitores llenaba el pesado silencio entre ellas. «Ya no sé qué hacer, Maggie», susurró Evelyn con voz quebrada. «Lo he estropeado todo». Maggie se apartó de la ventana y observó el rostro de su hermana. Los años de adicción habían dejado huella, tallando profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca de Evelyn. Parecía mucho mayor de lo que era, tan frágil y perdida. «Los médicos dicen que necesitas un tratamiento a largo plazo», dijo Maggie en voz baja, sentándose en la silla junto a la cama. «No solo por la adicción, sino también por todo lo demás». Evelyn asintió débilmente, con lágrimas resbalando por sus mejillas hundidas. «Lo sé, pero tengo miedo, Maggie. Nunca se me ha dado bien afrontar las cosas de frente». Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, cargadas de años de historia y dolor compartidos. Maggie pensó en Lily, a salvo en casa con Jack, que se había ofrecido a cuidarla mientras Maggie visitaba el hospital. La niña por fin empezaba a sonreír más, a confiar en que estaba a salvo, y era querida. «He estado enfadada contigo durante mucho tiempo», admitió Maggie, con las manos apretadas en el regazo. «Por alejarme, por hacer daño a Lily, por todo. Pero ahora, sentada aquí, me doy cuenta de que el enfado no ayuda a nadie». Una enfermera entró para comprobar las constantes vitales de Evelyn, moviéndose con eficiencia alrededor de la cama. Cuando se marchó, las hermanas volvieron a sentarse en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. «Hay un centro de tratamiento en Portland», dijo Maggie finalmente. «Se especializan en casos como el tuyo, adicción, trauma, salud mental. He estado hablando con ellos para que te ingresen». Evelyn abrió mucho los ojos. «¿Haces eso después de todo?» «Sigues siendo mi hermana», respondió Maggie, con la voz cargada de emoción. «Y Lily necesita saber que su madre está recibiendo ayuda, que está intentando mejorar». La mención de Lily hizo que Evelyn se estremeciera. «Le he fallado tanto, Maggie. No merezco otra oportunidad». «Quizás no», asintió Maggie en voz baja. «Pero esto no se trata de lo que mereces. Se trata de hacer lo correcto, de sanar y seguir adelante». Extendió la mano y tomó la de Evelyn, notando lo delgada y fría que estaba. «Te ayudaré a conseguir el tratamiento que necesitas, pero necesito que entiendas algo. El futuro de Lily es lo primero. Necesita estabilidad, amor y seguridad. No puedo permitir que nada ponga eso en peligro». Las lágrimas corrían por el rostro de Evelyn mientras asentía con la cabeza. «Sé que serás mejor madre para ella de lo que yo jamás podría ser. No pienses en lo mejor o lo peor ahora mismo», dijo Maggie con firmeza. «Piensa en ponerte bien. Eso es en lo único en lo que tienes que centrarte». Al ver el estado de su hermana, Maggie sintió que los últimos restos de su ira comenzaban a disiparse. En su lugar, una tranquila determinación echó raíces. Ayudaría a Evelyn a recuperar la salud, no por el bien del pasado, sino por la promesa del futuro. «Haré los trámites», dijo Maggie poniéndose de pie. «El centro tiene una cama disponible la semana que viene. Es hora de empezar de nuevo, Evelyn. Por todos nosotros». La luz del sol matutino se colaba por la ventana del hospital, proyectando un suave calor sobre el rostro de Evelyn. Maggie se sentó en la familiar silla junto a la cama de su hermana, observando cómo los dedos de Evelyn trazaban patrones invisibles sobre la manta. Las últimas semanas habían traído cambios sutiles pero significativos. Las líneas de enfado alrededor de la boca de Evelyn se habían suavizado y sus ojos tenían una claridad que Maggie no había visto en años. «Los médicos dicen que puedo empezar la terapia ambulatoria la semana que viene», dijo Evelyn en voz baja, con una voz más firme que en meses. «He estado trabajando, Maggie. ¿De verdad esta vez?» Maggie asintió con la cabeza, sintiendo cómo el nudo en su pecho se aflojaba ligeramente. Había visto el cambio en su hermana, la forma en que se implicaba en las sesiones de terapia, cómo escuchaba realmente durante sus conversaciones, en lugar de desviar la atención con ira o culpas. «Sé que lo has hecho», respondió Maggie, extendiendo la mano para acariciar la de su hermana. El gesto le resultaba natural ahora, cuando hace solo unas semanas le habría resultado imposible. Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas. «Tengo que decirte algo». Respiró temblorosamente.
Lo siento, Maggie, por todo, por lo que le hice a Lily, por alejarte durante todos estos años, por convertirme en alguien que nunca quise ser. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, cargadas de años de dolor y arrepentimiento. Maggie sintió que se le humedecían los ojos al ver a su hermana luchar con el peso de su confesión. Estaba tan perdida en mi propia oscuridad, continuó Evelyn con la voz quebrada. No podía ver lo que les estaba haciendo a todos los que me rodeaban. A ti, a Lily. Apretó los ojos con fuerza. No merezco el perdón, pero necesito que sepas lo mucho que lo siento. Maggie se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de su hermana con delicadeza. Te perdono, Evelyn, le dijo en voz baja. No podemos cambiar el pasado, pero podemos seguir adelante. Es lo único que podemos hacer. Evelyn se derrumbó entonces, y años de culpa y vergüenza brotaron en forma de sollozos silenciosos. Maggie le tomó la mano a su hermana y la dejó llorar, consciente de que ese momento era necesario para que ambas pudieran sanar. Más tarde, esa misma tarde, Maggie y Jack llevaron a Lily al pequeño parque cerca de su casa. El aire primaveral era fresco y limpio, y traía el aroma de las flores recién florecidas. Lily corrió hacia los columpios, con su cabello oscuro rebotando a cada paso, mientras Jack la seguía de cerca. Maggie observó cómo Jack ayudaba a Lily a subirse al columpio, con sus grandes manos empujándola suavemente. La risa de Lily, antes tan poco frecuente, ahora llenaba el aire con su dulce sonido. La imagen hizo que el corazón de Maggie se llenara de alegría. Se sentó en un banco cercano y contempló la tranquila escena que tenía ante sí. El peso que había llevado durante tanto tiempo ahora le parecía más ligero. Se dio cuenta de que el perdón no solo había liberado a Evelyn, sino también a ella. Jack la miró y sonrió, con los ojos arrugados en las comisuras. Lily gritó, «Más alto, Jack, más alto». Su rostro resplandecía de felicidad. Maggie los observó a ambos, sintiendo una profunda sensación de satisfacción apoderarse de ella. En ese momento, con el sol calentándole la cara y el sonido de la risa de su sobrina en los oídos, sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. Pura y simple esperanza por el futuro que les esperaba. Maggie se sentó a la mesa de la cocina. Los papeles se extendían ante ella como un complicado rompecabezas. El sol de la mañana se filtraba por la ventana, proyectando largas sombras sobre la documentación que determinaría el futuro de Lily. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba la pila una vez más. «Vas a desgastar esos papeles si sigues revisándolos», dijo Jack con su voz ronca y suave, mientras colocaba una taza de café humeante delante de ella. Maggie esbozó una débil sonrisa. «Solo quiero asegurarme de que no se nos ha pasado nada. La vista es mañana y no puedo...» Hizo una pausa y se le quebró la voz. «No puedo defraudarla». A través de la ventana de la cocina podía ver a Lily jugando en el patio trasero con su pequeña figura envuelta en un abrigo cálido mientras colocaba cuidadosamente piñas formando misteriosos dibujos que solo ella entendía. La imagen hizo que a Maggie le doliera el corazón con un feroz instinto protector. «Lo tenemos todo», le aseguró Jack, sentándose al otro lado de la mesa. Sus manos curtidas se extendieron para sostenerlas de ella. Los informes médicos, las declaraciones de los testigos, la renuncia a la custodia firmada por Evelyn, todo. ¿Y si no es suficiente? La voz de Maggie era apenas un susurro. ¿Y si el juez decide? «Oye», la interrumpió Jack, con sus ojos azules serios bajo el ceño fruncido. «¿Recuerdas lo que dijo la trabajadora social? Hemos construido un caso sólido. Incluso el sheriff nos apoya». Maggie asintió, tratando de sacar fuerzas de su confianza. Reunió los papeles en pilas ordenadas, cada una de las cuales representaba una prueba que demostraba que Lily pertenecía a ellos. Las evaluaciones psiquiátricas, la documentación sobre el abuso de sustancias de Evelyn, los informes positivos del consejero de Lily, todo estaba allí. Jack se levantó y se acercó a la ventana, observando a Lily. «Mírala ahí fuera», dijo en voz baja. «Hace 6 semanas ni siquiera se acercaba al jardín. Ahora mira, está jugando, creando, siendo una niña.
Eso es gracias a ti, Maggie. A Maggie se le llenaron los ojos de lágrimas cuando se unió a él en la ventana. Lily los había visto mirando y les hizo un pequeño gesto con la mano, con una sonrisa tímida, pero sincera. Era cierto. El cambio en la niña había sido notable. La niña asustada y retraída que habían conocido al principio había empezado a florecer poco a poco bajo su cuidado. Hemos hecho todo bien, dijo Maggie, más para sí misma que para Jack. Enderezó los hombros, sintiendo una oleada de determinación. Le hemos dado estabilidad, amor, una oportunidad para curarse. Y mañana nos aseguraremos de que el juez lo vea, añadió Jack con firmeza. Sacó una carpeta de su chaqueta. Tengo una cosa más, cartas de los vecinos, del grupo de la iglesia, incluso de la anciana señora Henderson de la biblioteca. Todos dan fe de nosotros, Maggie. Maggie tomó la carpeta con manos temblorosas y hojeó las cartas. Cada una hablaba de su dedicación a Lily, de su reputación en la comunidad, de los cambios positivos que habían presenciado en la niña. El apoyo de su pequeño pueblo le hizo brotar nuevas lágrimas de los ojos. Nunca lo habría imaginado, comenzó a decir. La gente sabe lo que es correcto, dijo Jack con sencillez. Han visto lo mucho que esa niña te necesita, nos necesita. Maggie lo miró y vio en sus ojos la misma feroz dedicación que sentía en su corazón. Juntos habían creado algo precioso, un refugio seguro para una niña herida, una oportunidad para sanar, una familia forjada por el amor en lugar de por la sangre. Estamos preparados, dijo ella. Y esta vez, su voz era firme. Pase lo que pase mañana, hemos hecho todo lo que hemos podido por ella. Afuera, Lily seguía jugando tranquilamente, segura de que la cuidaban, la protegían y la querían. El sol de la tarde se reflejaba en su cabello, creando un suave halo alrededor de su pequeña figura, y Maggie sintió que su determinación se solidificaba en una resolución inquebrantable. El pasillo del juzgado bullía con una tensión silenciosa mientras Maggie se sentaba en un duro banco de madera, con las manos apretadas en su regazo. Jack estaba de pie cerca, con el rostro curtido marcado por la preocupación, apoyado contra la pared. Lily, vestida con su precioso vestido azul, jugaba tranquilamente con un pequeño oso de peluche a los pies de Maggie. El corazón de Maggie latía con fuerza en su pecho mientras veía pasar a otras personas. Su abogado le había asegurado que tenían un caso sólido, pero la duda seguía rondando en su interior. Se alisó su conservador vestido azul marino por centésima vez, tratando de proyectar una imagen de estabilidad y calma que no sentía. ¿Estás bien? La voz ronca de Jack era más suave de lo habitual. Se apartó de la pared y se sentó a su lado. Su presencia familiar la tranquilizaba. No lo sé, admitió Maggie, observando a Lily hacer bailar a su oso por el suelo. ¿Y si no lo está? Jack colocó su gran mano sobre las inquietas de ella. Lo has hecho todo bien, Maggie, todo. Las puertas del juzgado se abrieron con un chirrido y su abogada salió, con una gruesa carpeta de documentos en la mano. Están listos para recibirnos, anunció. Maggie sintió que le temblaban las piernas al ponerse de pie. Se agachó y cogió a Lily en brazos, respirando el dulce aroma del champú de la niña. Todo va a salir bien, cariño, le susurró, aunque no estaba segura de a quién intentaba convencer. Dentro de la sala, el aire se sentía pesado y quieto. La jueza Matthews, una mujer de rostro severo y ojos amables, observó mientras tomaban asiento. La abogada de Maggie comenzó a presentar las pruebas finales. Informes médicos que mostraban la notable mejoría de Lily bajo el cuidado de Maggie, informes positivos de los trabajadores sociales y testimonios de miembros de la comunidad sobre la dedicación de Maggie al bienestar de Lily. Su señoría, dijo la abogada de Maggie con voz clara y segura, la señorita Thompson ha proporcionado a Lily estabilidad, amor y cuidados adecuados. La niña ha florecido en su hogar, mostrando una mejora emocional y física significativa. Tenemos documentación de 3 expertos en desarrollo infantil que dan fe de este progreso. La jueza Matthews asintió con la cabeza, revisando los documentos que tenía ante sí. Parecía particularmente interesada en las fotos que mostraban la transformación de Lily. De la niña asustada y herida en el hospital
a la niña sonriente que ahora jugaba felizmente en el jardín de Maggie. La abogada continuó, presentando referencias personales del sheriff, los médicos de Lily e incluso el director de la escuela local, que había ayudado a evaluar la preparación de Lily para el jardín de infancia. Cada testimonio pintaba una imagen de Maggie como una cuidadora dedicada que había creado un entorno seguro y acogedor para una niña que anteriormente había sufrido traumas. A continuación vino el testimonio de Jack. A pesar de su imponente apariencia, sus palabras eran sinceras y sentidas al describir el compromiso inquebrantable de Maggie con el bienestar de Lily. He visto muchas cosas en mi vida, señoría, dijo con voz entrecortada por la emoción, pero nunca he visto a nadie luchar más por el bienestar de un niño que Maggie por Lily. Durante todo el proceso, Lily se mantuvo cerca de Maggie, susurrándole preguntas de vez en cuando o apretándole la mano. La jueza observó estas pequeñas interacciones con mucha atención, tomando notas en su bloc de notas. Después de lo que parecieron horas, la jueza Matthews dejó el bolígrafo y miró directamente a Maggie. Creo que necesitamos un breve receso para revisar todas las pruebas presentadas hoy. Volveremos a reunirnos en 30 minutos. El golpe del mazo hizo que Maggie diera un pequeño respingo. Abrazó a Lily mientras salían de la sala, con el corazón acelerado por la expectación y el miedo. De vuelta en el pasillo, se dejó caer en el banco, agotada por la tensión emocional. Jack se sentó a su lado, y su presencia tranquilizadora le reconfortó. Lily se subió al regazo de Maggie, como si sintiera su necesidad de cercanía. Juntos, esperaron la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Las puertas de madera de la sala de audiencias se abrieron con un chirrido cuando el juez Harrison regresó al estrado. Las manos de Maggie temblaban mientras las apretaba con fuerza en su regazo. Su corazón latía tan fuerte en su pecho que apenas podía oír el susurro de los papeles y los murmullos a su alrededor. Jack se sentó a su lado, con su rostro curtido y una expresión decidida, y su sólida presencia le dio fuerzas. «Todos de pie», gritó el alguacil, y su voz resonó en la silenciosa sala del tribunal. Maggie se puso de pie con las piernas temblorosas, sintiendo la mano firme de Jack en su codo. Lily estaba sentada al fondo, con un tutor designado por el tribunal, con su carita llena de confusión y preocupación. Los ojos de la niña iban de Maggie al juez, tratando de entender lo que estaba pasando. El juez Harrison se ajustó las gafas y carraspeó. «En el asunto de la custodia de la menor Lily Matthews, he revisado todas las pruebas presentadas, incluidos los testimonios de profesionales médicos, trabajadores sociales y testigos de carácter». Hizo una pausa y recorrió con la mirada la sala. «También he tenido en cuenta la renuncia voluntaria a la custodia por parte de la tía de la niña, Evelyn Matthews, y su estado actual de tratamiento». Maggie contuvo la respiración, clavando los dedos en la barandilla de madera que tenía delante. Las palabras del juez parecían flotar en el aire a cámara lenta. «Este tribunal considera que lo mejor para la niña es conceder la custodia legal completa a Margaret Foster». El martillo del juez cayó con un golpe seco. La señorita Foster ha demostrado no solo su capacidad para proporcionar un entorno estable y acogedor, sino también su compromiso inquebrantable con el bienestar de la niña. Maggie tardó un momento en asimilar las palabras. Sintió que le temblaban las rodillas y se le llenaron los ojos de lágrimas. Jack le puso la mano en el hombro y le dio un suave apretón. «Lo has conseguido», le susurró con voz ronca y llena de emoción. El juez Harrison siguió hablando, describiendo los detalles del acuerdo de custodia, pero Maggie apenas podía concentrarse en sus palabras. Sus ojos buscaron a Lily, que la miraba con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Cuando el juez terminó de hablar, la sala del tribunal estalló en un movimiento silencioso. El tutor designado por el tribunal trajo a Lily y Maggie, se arrodilló para ponerse a su altura. «Nos vamos a casa, cariño», dijo Maggie en voz baja, abriendo los brazos. Lily dudó un momento antes de lanzarse a los brazos de Maggie. Maggie rodeó a la niña con sus brazos, respirando el dulce aroma de su cabello, sintiendo los pequeños temblores que recorrían su diminuto cuerpo. «De verdad», susurró Lily contra el hombro de Maggie. «Sabes, ama bastante Maggie».
con una voz tan baja que casi se perdía entre el murmullo de los movimientos a su alrededor. De verdad, confirmó Maggie, con la voz quebrada por la emoción. Se apartó ligeramente para mirar a Lily a los ojos y le apartó con delicadeza un mechón de pelo de la cara. Ya estás en casa, cariño, estás a salvo. Jack estaba cerca, con su habitual aspecto duro suavizado por la escena que tenía ante sí. Sus ojos brillaban sospechosamente mientras observaba el abrazo entre Maggie y Lily. Cuando Maggie lo miró, él le dedicó una cálida sonrisa que le arrugó las comisuras de los ojos. Los tres permanecieron juntos en la sala del tribunal, que ya se estaba vaciando, como un pequeño oasis de calma en medio del movimiento y el ruido. Maggie abrazó a Lily con fuerza, sintiendo el peso del momento envolviéndolos como una cálida manta. Después de todo el miedo, toda la incertidumbre, todas las batallas legales, por fin eran oficialmente una familia. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina de Maggie mientras preparaba sándwiches para su picnic de la tarde. El suave murmullo de la vida cotidiana llenaba su hogar. El sonido de las risitas de Lily desde la sala de estar, donde jugaba con sus peluches, y la voz grave de Jack, que fingía ser diferentes personajes en su mundo imaginario. Maggie se detuvo, dejando que la calidez del momento la invadiera. Estos sencillos sonidos, que antes eran ajenos a su tranquila casa, ahora la hacían sentir como un verdadero hogar. Observó cómo Jack se arrodillaba, con el rostro curtido suavizándose al entregarle a Lily su osito de peluche favorito. Señorita Mag, llamó Lily con una voz más fuerte y segura que meses atrás. ¿Podemos llevar al señor Fauci a la playa también? Por supuesto, cariño, respondió Maggie, envolviendo con cuidado el último sándwich. Solo asegúrate de que no se llene de arena. Sonó el teléfono y Maggie reconoció el número. Era Evelyn, que llamaba desde su centro de tratamiento. Estas llamadas se habían convertido en algo habitual, parte de su proceso de curación. Cada conversación era un pequeño paso adelante, incluso cuando eran difíciles. Hola, Evelyn, respondió Maggie con voz suave. ¿Cómo estás hoy? Mejor. La voz de Evelyn era más clara que antes. Las sesiones de terapia están ayudando. Quería darte las gracias de nuevo, Maggie, por todo lo que estás haciendo por Lily. A Maggie se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Lo está haciendo muy bien, Evelyn. Ayer preguntó por ti. Hubo una pausa en la línea llena de palabras no dichas y heridas en proceso de curación. Quizás el mes que viene, cuando esté más fuerte, pueda verla solo un ratito. Lo tomaremos día a día, prometió Maggie, mientras observaba a Lily enseñarle a Jack cómo sostener correctamente una taza de té en su fiesta imaginaria. Pero sí, cuando estés lista. Después de despedirse, Maggie terminó de empacar sus cosas para la playa. Jack cargó todo en su camioneta mientras Lily saltaba emocionada junto a la puerta. El señor Fuzzy estaba bien agarrado en sus brazos. El viaje a la playa estuvo lleno de la charla de Lily sobre conchas marinas y castillos de arena. Jack se acercó y apretó la mano de Maggie, sus dedos callosos cálidos contra los de ella. Ella le devolvió el apretón, agradecida por su presencia constante en sus vidas. En la playa, encontraron un lugar perfecto cerca del agua. Jack ayudó a Lily a construir un elaborado castillo de arena con un foso y decoraciones de conchas marinas. Maggie los observaba trabajar juntos, maravillándose de lo natural que se sentía esta pequeña familia que habían creado. «Mire, señorita Maggie», gritó Lily, sosteniendo una concha perfectamente formada. «Es tan bonita como usted». El corazón de Maggie se llenó de emoción al aceptar el regalo. La concha era lisa y estaba intacta a pesar de las tormentas que había soportado. Se la guardó en el bolsillo, un pequeño tesoro que le recordaría este día perfecto. Mientras el sol de la tarde pintaba el cielo de suaves tonos naranjas y rosados, se sentaron en su manta a comer sándwiches. Lily se acurrucó entre ellos, con los pies cubiertos de arena y una sonrisa de satisfacción en el rostro. El señor Fuzzy se sentó a salvo, lejos de la arena, vigilando su pequeña reunión. Maggie miró a Jack, que limpiaba con cuidado la mayonesa de la barbilla de Lily, y sintió una profunda gratitud invadirla. El camino hasta allí no había sido fácil, pero sentada en esa playa, viendo las olas romper con su nueva familia,
Sabía sin lugar a dudas que todas las dificultades habían merecido la pena. La suave brisa traía el aire salado a su alrededor, mientras Lily se recostaba contra Maggie, buscando su pequeña mano y agarrándola con fuerza. En ese momento, Maggie se sintió completa, con la paz que había estado buscando todo este tiempo. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina de Maggie, proyectando cálidos rayos de luz sobre la mesa de madera donde Lily estaba sentada, coloreando con cuidado su libro de dibujos. Habían pasado 6 meses desde la decisión del tribunal y el cambio en la niña era notable. Sus hombros, antes encorvados por el miedo, ahora se mantenían firmes mientras se concentraba en su obra de arte. ¿Qué estás dibujando, cariño?, preguntó Maggie, dejando un vaso de leche junto a Lily. Lily levantó la vista, con los ojos azules brillantes de orgullo. Es nuestra familia, dijo en voz baja, señalando 3 figuras en el papel. Mira, ese eres tú, ese es Jack y esa soy yo en el medio. El corazón de Maggie se llenó de emoción mientras observaba la obra maestra hecha con crayones. Las figuras se cogían de la mano rodeadas de un jardín de flores multicolores. Era algo tan sencillo, el dibujo de una niña, pero representaba todo por lo que habían luchado tan duro. El familiar ruido del camión de Jack entró en el camino de entrada y el rostro de Lily se iluminó. Saltó de la silla y corrió hacia la puerta. Su anterior timidez con los demás ahora sustituida por una auténtica emoción cuando Jack venía de visita. A través de la ventana, Maggie observó cómo Jack salía de su camioneta y su rostro curtido se iluminaba con una cálida sonrisa al ver a Lily saludando desde la puerta. El correo ha llegado temprano hoy, anunció Jack al entrar, sosteniendo un puñado de sobres. Le dio a Lily una suave palmada en la cabeza antes de reunirse con Maggie en la cocina. A Maggie se le cortó la respiración cuando vio el sello oficial del juzgado en uno de los sobres. Con los dedos ligeramente temblorosos lo abrió y sus ojos recorrieron la carta formal que había dentro. Los papeles de la adopción, susurró, mirando a Jack. Están listos para firmar. Jack sonrió y sus ojos se arrugaron en las comisuras. Bueno, eso hay que celebrarlo, ¿no? Lily tiró de la manga de Maggie. ¿Qué significan los papeles de adopción? Maggie se arrodilló a la altura de Lily y tomó las manos de la niña entre las suyas. Significa, cariño, que vas a ser oficialmente mi pequeña para siempre. Lily lo entendió y echó los brazos al cuello de Maggie. La fuerza de su abrazo casi derriba a Maggie, pero a ella no le importó. Abrazó a Lily con fuerza, respirando el dulce aroma de su champú de fresa. Creo que esto merece una cena especial, declaró Jack, ya arremangándose. ¿Qué tal mi famoso espagueti con albóndigas? ¿Con queso extra?, preguntó Lily con esperanza, con la cara aún hundida en el hombro de Maggie. ¿Doble queso extra?, prometió Jack, guiñándole un ojo a Maggie por encima de la cabeza de Lily. Mientras Jack se ocupaba en la cocina, Maggie se sentó a la mesa con Lily, que había vuelto a su dibujo. Añadió un sol en la esquina del papel, cuyos rayos llegaban hasta las 3 figuras que había debajo. La sencilla escena hizo que a Maggie se le llenaran los ojos de lágrimas al recordar los días oscuros que les habían llevado hasta allí, el hallazgo de Lily en la nieve, las batallas por la custodia, las dificultades de Evelyn y finalmente, este momento de pura alegría. Más tarde, esa misma noche, mientras estaban sentados alrededor de la mesa disfrutando de los espaguetis de Jack, Maggie observó a su pequeña familia reunida. Jack contaba uno de sus amables chistes, haciendo reír a Lily mientras intentaba no derramar la leche. La cocina estaba llena del cálido aroma del pan de ajo y la salsa de tomate, y Maggie sintió una profunda sensación de paz apoderarse de ella. Jack levantó su copa en honor a la familia, con la voz ronca por la emoción. Por la familia, repitió Maggie, observando cómo Lily levantaba con cuidado su vaso de leche para unirse al brindis. Los papeles de la adopción estaban sobre la encimera, esperando a ser firmados al día siguiente, pero Maggie sabía en su corazón que ya eran una familia, y lo habían sido desde hacía meses. Los papeles solo harían oficial lo que ya sabían que era cierto. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de la ventana de la cocina de Maggie,
mientras ella estaba de pie junto al fregadero lavando los platos del almuerzo. El tranquilo ritmo del agua corriendo y el tintineo de los platos ayudaban a su mente a divagar por los recuerdos del último año. Muchas cosas habían cambiado desde aquella noche nevada en la que Lily entró en su vida. Echó un vistazo al salón, donde Lily estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, coloreando con cuidado un libro de dibujos que Jack le había traído ayer. La niña sacaba ligeramente la lengua, concentrada, y sus oscuros rizos caían hacia adelante mientras trabajaba. Aquella imagen hizo que el corazón de Maggie se llenara de emoción. Las magulladuras habían desaparecido hacía tiempo de la piel de Lily, pero lo más importante era que el miedo de sus ojos había disminuido. Últimamente reía con frecuencia y sin inhibiciones, sobre todo cuando Jack venía a visitarla con sus chistes tontos y sus bromas cariñosas. Maggie se secó las manos con un paño y pensó en cómo había cambiado su vida. Su casa, antes tan tranquila, ahora resonaba con los sonidos de los dibujos animados y los cuentos para dormir. La puerta de su frigorífico estaba cubierta de dibujos coloridos, cada uno firmado con la temblorosa letra de Lily. El agudo timbre del teléfono interrumpió sus reflexiones. Maggie lo cogió, reconociendo el número de su hermana en el identificador de llamadas. Hace un año, una llamada así la habría llenado de temor, pero ahora solo sentía una leve curiosidad. «Hola, Evelyn», respondió, manteniendo un tono de voz cálido. «Maggie». La voz de su hermana sonaba clara y firme, muy diferente de los tonos enfadados y arrastrados del pasado. «Espero no interrumpir nada. En absoluto». Estaba terminando de fregar los platos. Maggie se apoyó en la encimera y observó a Lily colorear. «Últimamente he estado pensando mucho», dijo Evelyn, con la voz cargada de emoción, «en todo lo que has hecho por Lily, por mí. Nunca te lo agradecí como es debido». A Maggie se le hizo un nudo en la garganta. «No tienes por qué hacerlo». «Sí, tengo que hacerlo», Evelyn la interrumpió con delicadeza. «Estaba en un lugar muy oscuro, Maggie. No podía ver más allá de mi propio dolor, de mis propios demonios. Pero tú nunca nos abandonaste a ninguna de las dos». Maggie escuchó mientras su hermana continuaba, percibiendo el temblor en su voz que delataba las lágrimas que contenía. «El terapeuta del centro me ayudó a comprender muchas cosas», dijo Evelyn, «sobre mi adicción, sobre por qué alejaba a todo el mundo. Por fin estoy lista para enfrentarme a todo ello. Da miedo, pero siento que es lo correcto». «Es maravilloso, Evelyn», respondió Maggie en voz baja, secándose una lágrima. «Estoy muy orgullosa de ti. Sé que nunca podré compensar lo que le hice a Lily», dijo Evelyn con la voz ligeramente quebrada. «Pero quiero ser mejor. Quiero ser alguien de quien ella se sienta orgullosa, aunque no pueda ser la madre que necesita». Maggie observó cómo Lily sostenía su dibujo terminado, radiante de orgullo por su trabajo. «Ya estás en ese camino, Evelyn. Eso es lo que importa». Hablaron durante unos minutos más, haciendo planes para la próxima visita supervisada de Evelyn. Después de colgar, Maggie se sentó a la mesa de la cocina, sintiendo una profunda sensación de paz que la invadía. Pensó en lo lejos que habían llegado todos. Ella misma, Evelyn, Lily, incluso Jack. La curación no era un milagro que se producía de la noche a la mañana. Era un lento viaje de pequeños pasos hacia adelante, ocasionales pasos hacia atrás y el valor para seguir adelante, mirando la cara feliz de Lily mientras empezaba un nuevo dibujo. Maggie se sentía agradecida por cada paso de ese viaje. El amor y el perdón habían hecho su silenciosa magia, transformando su familia rota en algo nuevo y hermoso. No era perfecto, pero era real y era suyo. La brisa de finales de verano susurraba entre las campanas de viento, mientras Maggie, Jack y Lily se sentaban juntos en el porche delantero, desgastado por el tiempo. El sol poniente pintaba el cielo con brillantes tonos naranjas y rosados, proyectando largas sombras sobre sus tranquilos rostros. Lily, ahora más sana y feliz que nunca, se acurrucó entre ellos en el columpio del porche, con sus pequeñas piernas colgando mientras se balanceaban suavemente hacia adelante y hacia atrás. «Mira esas nubes, cariño». Jack señaló hacia el horizonte, su voz ronca suavizada por el afecto. «Parecen algodón de azúcar, ¿verdad?
Lily asintió con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Algodón de azúcar rosa, asintió, buscando la mano de Maggie, entrelazando sus diminutos dedos con los de su tía, un gesto que nunca dejaba de emocionar a Maggie. Maggie apretó suavemente la mano de la niña, recordando lo lejos que habían llegado desde aquellos oscuros días de invierno. Las moretones habían desaparecido hacía tiempo de la piel de Lily, sustituidas por el brillo saludable de una niña que sabía que era amada. Las pesadillas que antes atormentaban su sueño se habían vuelto menos frecuentes, dando paso a noches tranquilas y mañanas felices. La presencia constante de Jack a su lado se sentía ahora tan natural como respirar. Su rostro curtido, antes intimidante, con sus rasgos duros, se había suavizado con el paso de los meses. El ángel de la exhalación, que había encontrado a una niña destrozada en la nieve, se había convertido en su protector, su roca, su familia. El jardín está quedando muy bien, observó Jack, asintiendo con la cabeza hacia los parterres que Maggie y Lily habían plantado en primavera. Las brillantes señas y caléndulas se mecían con la brisa de la tarde, un derroche de color contra la valla blanca. Esas flores que plantasteis vosotras dos son realmente preciosas. Lily sonrió con orgullo. Vamos a plantar más el año que viene, ¿verdad, tía Maggie? Así es, cariño. Maggie sonrió, pasando los dedos por el suave cabello de Lily. Quizás añadamos también algunos girasoles. El momento de paz los envolvió como una cálida manta. Maggie sintió el peso de la gratitud asentarse en su pecho, pesado y dulce. Pensó en Evelyn, que llevaba 6 meses sobria y trabajando duro en su programa de recuperación. Sus llamadas semanales, antes tensas y cautelosas, se habían convertido en conversaciones genuinas llenas de esperanza y sanación. El columpio crujía suavemente mientras se balanceaban, y su sonido rítmico se mezclaba con el chirrido de los grillos al atardecer. El brazo de Jack descansaba sobre el respaldo del columpio, su presencia sólida y tranquilizadora. Lily tarareaba suavemente, un hábito que había desarrollado a medida que se sentía más cómoda en su nuevo hogar. Helado después de cenar, sugirió Jack, rompiendo el agradable silencio. He comprado el de fresa que te gusta, Lilybug. El rostro de Lily se iluminó y miró a Maggie en busca de permiso. Ese simple gesto, el de una niña lo suficientemente segura como para preguntar, confiar y esperar, hizo que a Maggie se le llenaran los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente para disimularlas y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Los últimos rayos del atardecer se extendían por el porche, tiñendo todo de dorado. Maggie observó cómo Lily señalaba formas en las nubes, con su imaginación volando libre y desenfrenada. La risa de la niña, antes tan poco frecuente, ahora brotaba con facilidad y a menudo. En ese momento, Maggie sintió la profunda paz que había estado buscando toda su vida. No había llegado como ella esperaba, a través de una niña que necesitaba ser salvada, de una alianza improbable con un antiguo forajido, de la reconciliación con su problemática hermana. Pero ahí estaba, perfecta en su imperfección, hermosa en su simplicidad. El aire de la tarde se enfrió, pero ninguno de ellos se movió para entrar todavía. Se sentaron juntos, esta familia improbable, unida no por lazos de sangre, sino por elección, por amor, por el tipo de devoción que se fortalece con la adversidad. Maggie cerró los ojos brevemente, y una silenciosa oración de gratitud se formó en su corazón. Espero que te guste esta historia. Por favor, comparte cuál es tu parte favorita de la historia y desde qué lugar del mundo la estás viendo. Que tengas un maravilloso